Esta mañana y ahora también me gustaría o quiero hablar acerca de los beneficios de tener una conciencia tranquila, una conciencia limpia, una conciencia que nos deje vivir en paz, que no nos robe esa paz que cuando llega la noche nosotros podemos dormir tranquilos sabiendo que no hay un dedo acusador para con nosotros. Esa conciencia tranquila la podemos encontrar en las enseñanzas del apóstol Pablo, que de hecho en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, versículo 16, el apóstol Pablo da esta declaración: en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Y es que es importante también poner atención en esta frase del apóstol Pablo. Dice que no solamente quiere tener su conciencia delante de Dios, pero también delante de las demás personas. Y es que es importante que nosotros actuemos siempre bien, que tratemos a las demás personas de la mejor manera, para que entonces no haya ninguna causa de represión en contra de nosotros. Entonces podemos mirar a las personas a los ojos con conciencia limpia. Por eso Pablo dice, siempre he tratado de actuar bien, para que no haya una conciencia acusadora de acuerdo a los actos que yo hago. Porque de acuerdo a las enseñanzas cristianas, la conciencia se describe como la capacidad natural innata que Dios le ha dado a cada persona, a cada ser humano, para que en base a sus valores morales pueda autoevaluarse. Y aquí quiero hacer una diferencia entre las personas cristianas y las personas no creyentes. Porque las personas no creyentes tienen un código de valor, una regla moral diferente, o debe de ser diferente a la de los cristianos. Los cristianos que seguimos al Señor Jesús, nuestros valores morales, nuestra ética surge de la palabra del Señor, de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros nos dirigimos hacia un cristiano debemos de evaluarnos, y cuando nosotros nos evaluamos al final del día debemos evaluarnos a través de las Sagradas Escrituras. No podemos esperar lo mismo de una persona que no cree en el Señor, que no cree en las Escrituras, que no cree en Cristo. Así que Pablo y el Señor nos está hablando hoy a nosotros, los que creemos en el Señor. Los que tenemos estos valores cristianos que nosotros queremos seguir para autoevaluarnos. Y la manera en que la conciencia funciona en nosotros como cristianos es una voz interna que nos reprende cuando actuamos mal, pero también nos exime o quizás nos aprueba cuando actuamos bien de acuerdo a nuestro código moral que surge de la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando actuamos bien, podemos escuchar la voz del Espíritu Santo que le dijo a Jesús: muy bien, hijo mío, en ti tengo complacencia. Posiblemente cuando nosotros actuemos bien, podemos sentir paz en nuestro corazón y en nuestra mente con Dios, y sentir que Dios dice: qué bueno, mi hijo, estás haciendo lo correcto. Como también cuando nosotros como creyentes hacemos algo que nosotros sabemos que la Biblia nos dice que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios nos habla a nuestro espíritu y nos dice: aquí hay algo que necesitamos corregir, porque algo maravilloso que sucede en toda persona que recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador es algo muy hermoso, porque en el momento en que nosotros recibimos a Cristo Jesús, sucede algo maravilloso. Nuestros pecados son perdonados. En ese momento estamos limpios y da la posibilidad de que el Espíritu Santo venga a morar en el nuevo creyente. Y entonces el Espíritu Santo viene a reforzar nuestra conciencia de tal manera que por medio de ella nos enseña, nos corrige, y podemos escuchar también la voz de Dios en esa conciencia renovada, que ya no se dirige por el código moral del mundo, sino que se rige por el código moral y los valores que Cristo Jesús nos enseñó y que el Espíritu Santo refuerza cada día en nosotros cuando escuchamos su voz. Porque para nosotros como creyentes es de suma importancia siempre mantener una conciencia limpia, porque esto es fundamental para mantener una vida espiritual saludable, además de una conexión real, saludable, fuerte con Dios nuestro Creador. No puede existir una relación buena con Dios si nuestra conciencia no está limpia.
Pero por el contrario, si una persona actúa mal de manera voluntaria, ignorando su conciencia cuando le dice, no, eso no lo debes de hacer, eso es una injusticia, eso está prohibido, la ley no lo permite. Cuando ignora esa conciencia, se da el permiso de actuar mal y rompe ese código moral, rompe con todos esos valores que el Señor nos ha enseñado, y entonces no siente freno. Y cuando se hace un autoanálisis, lo que hace es justificarse. Oh, lo hice porque esto. Por ejemplo, muchas personas que roban dicen, oh, robé porque soy muy pobre y necesitaba comer. Otros dicen, robé porque este señor es millonario y no le hace falta lo que tiene. Entonces, se justifican. Pero el que tiene códigos de valores éticos y cristianos sabe que eso es incorrecto y sabe que no lo debe hacer. Así que cuando se ignora la voz de la conciencia y se rompe con nuestros valores cristianos, nuestra relación con Dios también se ve afectada negativamente. Porque recuerde que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. De hecho, el apóstol Juan dice que la comunión, el cristiano que anda en la luz, pero actúa en las tinieblas, su corazón no está entregado completamente al Señor. No podemos caminar en dos aguas. Así que es muy importante que nuestra conciencia esté limpia siempre que nosotros nos presentemos delante del Señor. En todo momento de nuestra vida necesitamos actuar correctamente. De hecho, Pablo le dice a Timoteo esto, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Y ahí es donde debemos también de tener mucho cuidado a quién escuchamos, a quién vemos, a quién seguimos. Porque en los últimos tiempos, especialmente ahora que la internet está al alcance de su teléfono, usted oye muchas personas hablando en nombre de Dios. Pero recuerde que Satanás se viste como un ángel de luz. Satanás es descrito en la palabra de Dios como el padre de la mentira. Y es un lobo vestido de oveja. Así que tenemos que tener también mucho cuidado a quién escuchamos, a quién seguimos, a quién imitamos. Y Pablo sigue diciéndole a Timoteo, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen su conciencia endurecida. Y la conciencia está endurecida porque están tendientes siempre a hacer el mal, a disfrazar la mentira como una verdad. Están siempre engañando y engañando y engañando. Por eso el Pablo dice que él se esforzaba por mantener una conciencia limpia. ¿Y dice que se esforzaba? Porque esto es importante, no solamente para nuestra vida espiritual, sino también para un buen testimonio con otras personas. Recuerde que Dios nos dice que nosotros debemos de amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Cuando nosotros damos un buen ejemplo, estamos enseñando indirectamente a las personas a cómo comportarse y acercarse a Dios también. En el libro de los Hechos, en el capítulo 24, estaba el apóstol Pablo que había sido acusado por los fariseos y estaba delante del gobernador Félix. Y entonces Pablo empieza a defenderse y dice, yo sigo la fe de mis antepasados al igual que ellos y procuro siempre tener mi conciencia limpia, que no haya nada que me acuse a mí. No esté siempre el dedo acusador diciéndome que soy un hipócrita, que estoy actuando mal, que estoy haciendo lo que no es correcto, que estoy tratando a las personas injustamente. Pablo dice, yo hago todo mi esfuerzo para siempre hacer el bien. Mira lo que dice, tengo en Dios la misma esperanza que todos los hombres profesan, que habrá una resurrección de los muertos y de los injustos. En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Así que esta regla de vida es tan importante que el apóstol Pablo
decidió escribirla, decidió enseñársela a su hijo espiritual Timoteo, a su discípulo Timoteo. Y él lo hace porque cree que es de suma importancia mantener nuestra conciencia limpia, porque ese es uno de los medios en que el Espíritu Santo utiliza para hablarnos a nosotros constantemente, para ayudarnos a mantenernos fieles al Señor y fieles a cada enseñanza que Cristo Jesús nos dijo. Es como ese semáforo que pone una luz amarilla y el Espíritu Santo nos dice, ¡hey, aquí hay algo peligroso! Debes de ir frenando, no, detente por favor. Así que esa conciencia limpia siempre es importante porque es la voz que el Espíritu Santo de Dios, esa conciencia renovada, es la voz del Espíritu Santo enseñándonos, instruyéndonos, guiándonos para hacer lo que es correcto. 1 Timoteo 1, 18 y 19 dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías hechas antes acerca de ti. Y aquí viene el consejo del apóstol Pablo. Dice, deseo que, apoyado en ellas, ¿en cuáles? En todas las enseñanzas que le han dado, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Y aquí es importante hacer esa distinción, porque fe, la mayoría de las personas tienen fe, ¿cierto? Y algunas de ellas creen en Dios y dicen mi fe en Dios, yo siempre creo que Dios es bueno, pero sus actos, sus acciones borran esa fe. Como dice el dicho popular, lo que hace la mano derecha se borra con la izquierda. Porque en Cristo Jesús no podemos caminar en dos aguas. Tenemos que decidirnos a quién servimos. Nuestro corazón no puede estar dividido, así que nuestra fe tiene que mostrarse en nuestras acciones para poder entonces tener una conciencia limpia y así nuestra fe no falle, no naufrague, no se vuelva débil. Así que el motivo por cual algunas personas han naufragado en su fe, han fallado en su fe, es porque tienen una conciencia nublada por el pecado. Y el pecado los hace, cuando hacen ese autoanálisis, como dije hace un momento, se justifican. Y se hacen sentirse bien, aunque saben que han actuado mal. Así que una buena conciencia y una vida pecaminosa no pueden caminar de la mano. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar en medio del pecado, en medio del mal. No puede andar la luz y las tinieblas juntas. De hecho, el rey Salomón decía que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Como el bien no puede estar aliado con el mal. Jesús decía, no puede salir de una fuente de agua dulce a agua amarga. No puede dar un árbol malo, dar buenos frutos. Así que nosotros también debemos de examinarnos y que cada vez que nosotros vemos que algo no está bien en nuestra vida, que el Espíritu Santo nos llama la atención, debemos de hacer algo al respecto. Porque existe una gran tensión en el creyente y en todo ser humano en realidad existe esa tensión entre el bien y el mal. Hay una lucha ahí constante. Hay una lucha por el ser humano para hacer el bien y muchas veces por hacer el bien hace el mal. Y esa es parte de la naturaleza humana que fue distorsionada cuando el pecado entró al mundo y nuestra voluntad se vio distorsionada. Miren lo que decía el apóstol Pablo, discípulo de Jesús, el que escribió las cartas en el Nuevo Testamento, escribiéndole a la iglesia de Roma, le escribió lo siguiente, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, en mi naturaleza humana, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Sigue diciendo, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y aquí tenemos que hacernos un alto y recordar que aunque el Señor Jesucristo nos ha perdonado, nuestros pecados han sido lavados, que el Espíritu Santo vive en nosotros, todavía no estamos en el cielo. Estamos viviendo en medio de un mundo distorsionado por el pecado, un mundo imperfecto.
y donde todavía nosotros no hemos alcanzado esa perfección absoluta, sino que vamos constantemente creciendo hasta ser como Cristo. Así que en el camino es muy posible que alguno puede tropezar. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Se vamos a quedar en el tropiezo y disfrutar del pecado? ¿O vamos a escuchar al Espíritu Santo y su llamado diciendo que debemos de corregir el camino? Por eso la pregunta que surge es, ¿cómo podemos nosotros entonces mantener una conciencia limpia, intachable delante de Dios? ¿Cómo podemos nosotros mantener nuestra fe en todo momento y que la conciencia no nos esté acusando, que el enemigo no se aproveche de nuestras malas acciones para estarnos acusando? ¿Cómo podemos mantenernos una persona santa delante del Señor? Y cuando digo santa no quiero decir que tiene alas y una aureola aquí, sino que procura hacer siempre el bien delante de Dios, actuar justamente. Y es que como casi todo en la vida, y lo dije la semana pasada, no es algo que sucede automático. Cuando queremos un cambio, lo primero que debemos de hacer o sentir es no estar contentos de la manera en que nosotros estamos. Por ejemplo, cuando usted quiere un mejor carro, es porque ya usted no se siente cómodo con el carro que tiene, puede ser que ya está muy viejo, que gasta mucha gasolina, lo ha golpeado mucho y entonces ya no tiene satisfacción con ese artículo y dice, oh, yo necesito cambiar. Por ejemplo, si usted tiene un mal hábito también, le gusta comer más de la cuenta o no hacer ejercicios, usted dice, bueno, no me gusta como me veo, se ve en el espejo y dice, no me gusta como me veo, va al doctor y el doctor le dice, tu salud no está bien, entonces dice, oh, no está bien, necesito hacer un cambio. Así que esas transformaciones siempre son un proceso que empieza con un deseo de cambiar. Y eso tiene que tener una determinación, un esfuerzo, pero para nosotros como cristianos, cuando estamos hablando de mantener nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu de acuerdo con el Señor, necesitamos también depender completamente del Señor. Y esto es un proceso de constante autorreflexión. Por eso Moisés escribió en el Salmo 91, en el 91, 90, ahorita mi mente me está fallando. Dice, enséñanos a contar nuestros días. Quiere decir que cada vez necesitamos hacer una evaluación. Por ejemplo, yo tengo por costumbre cada noche es preguntarle al Señor, Señor, si he actuado mal y empiezo a revisar si yo hablé mal con alguien y entonces si fue con mi esposa, pedirle perdón a mi esposa, si fue con uno de mis hijos, pedirle perdón a mis hijos, si es con alguna persona que actúe mal, lo anoto y cuando sea posible la busco y le pido perdón si es necesario, pero necesito arreglar la situación porque necesitamos tener una buena conciencia, porque una conciencia limpia comienza por reconocer nuestros propios errores y confesar nuestros pecados, nuestras faltas, tanto las que hemos hecho públicas como las que hacemos en privado. Aquellas que nadie sabe, aquellas donde quizás se esconde para hacerlas. Todas ellas necesitan ser confesadas delante del Señor. Porque para que haya una conciencia limpia, es necesario asumir nuestra responsabilidad. Crecer como adultos, no como niños espirituales, como Adán y Eva que le echaron la culpa a la serpiente, Adán le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a Dios por haber creado la serpiente. Así que no es eso, sino asumir la responsabilidad de que nosotros actuamos mal, ofendimos al Señor, ofendimos a otras personas y necesitamos recapacitar. Rompimos con nuestros valores éticos y morales que nos enseñó el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo que hemos estado hablando aquí varias fechas atrás? Él llegó el momento y reconoció su error. Y dijo, he pecado contra Dios y contra mi Padre. Eso es reconocer el error, eso es confesar nuestros pecados y eso es el paso número 1 para tener una conciencia limpia. Y esto no se logra mediante rituales religiosos o siguiendo ciegamente una religión, golpeándose el cuerpo o haciendo cualquier otro sacrificio. La conciencia limpia se logra cuando nos acercamos completamente en libertad delante del Señor y confesamos nuestros pecados. Y en ese momento nuestros pecados son perdonados. Y solamente por ese perdón que logramos a través del Señor Jesucristo,
esos pecados son perdonados a través de su sangre y no por ningún esfuerzo humano. Porque ese deseo de confesar nuestro error también surge de parte de Dios, surge del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos dice, aquí hay algo malo y hay que arreglarlo. Y entonces nos invita a nosotros a la confesión, el Señor Jesucristo nos perdona y se reactiva nuestra relación con Él. El enemigo Satanás no, Él no nos constricta, no nos guía, sino que Él nos acusa solamente. De tal manera que entonces cuando la persona escucha ese engaño de Satanás donde solamente está acusando, le dice ya no vale la pena que sigas en la iglesia, no vale la pena que digas que sos cristiano, renuncia a todo de una vez. Está buscando que seas destruido, está buscando que abandones tu fe. Pero el Espíritu Santo te habla y dice, te has equivocado y es el momento de corregir. ¿Pueden ver la diferencia? Uno acusa para destruir, pero el otro nos llama la atención para corregir. Y es ahí cuando corregimos que podemos tener entonces una conciencia limpia. Porque no podemos acercarnos a Dios con plena libertad y confianza si tenemos una conciencia sucia por el pecado. Es necesario ponernos a cuentas con Dios. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén? Si usted no recuerda eso, yo le invito a leer el capítulo del Génesis, cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor. Cuando Dios los empezó a buscar, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban escondidos. Estaban escondidos de parte de Dios porque no se sentían cómodos, no se sentían libres de hablar con Dios porque habían desobedecido. Su conciencia estaba entenebrecida por el pecado precisamente. Pero como creyentes hoy en día tenemos una gran bendición. Tanto nuestros hermanos en el Antiguo Testamento se dieron cuenta de que Dios es un Dios bondadoso y que quiere perdonarnos y quiere que nosotros tengamos una conciencia limpia. Isaías capítulo 1, 18 dice así, vengan, pónganse las cosas en claro. En otras palabras, el Señor nos invita a hablar con Él. No te guardes el pecado, que tu conciencia no te esté acusando, no. Ven y arreglemos el asunto nosotros dos. Dice, vengan, pongámonos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados son como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. En otras palabras, Dios está dispuesto a perdonarnos, Dios está dispuesto a que caminemos con una conciencia limpia, sin una voz que nos acuse, que podemos caminar con nuestra frente en alto, porque no hay un dedo acusador en contra nuestra. Y también para nosotros, los cristianos del siglo XXI también tenemos la ventaja de que el Señor Jesucristo está disponible para con nosotros para perdonar nuestras faltas. Porque como le dije hace un momento, no hemos alcanzado la perfección todavía. Y el apóstol Juan escribió esto para la iglesia, para los creyentes, para el pueblo de Dios. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero vea qué hermoso esto. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que el primer paso para tener una conciencia limpia es reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados y confesarlos delante del Señor. Así que Juan sigue diciendo, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, si el Espíritu Santo te está llamando a que confieses un pecado, a que cambies el camino, que cambies tu actitud, debemos de escucharlo y confesar nuestros pecados. Porque una confesión de pecado libre y sincera arranca de raíz todo ese peso emocional que produce la culpa. Es un estrés grande y que se transforma en ansiedad y la persona no tiene paz. Y abre puertas para que el enemigo ya
tenga control de la voluntad de esta persona que le da esta cabida al Señor. Por eso la confesión es importante, es la puerta que abrimos para que el Señor venga y barra nuestra casa, barra nuestra vida, limpie nuestro corazón. Como decía el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, que te ame, que te sea fiel. Eso es lo que esperamos en el Señor. Porque la confesión de pecados es eso, precisamente el primer paso para una conciencia limpia y para mantener nuestra fe, para que vivamos en victoria delante de Dios. Y que recordemos siempre nosotros como cristianos las palabras del apóstol Pablo que le dio, que dijo delante del rey Félix. Dijo, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Siempre procurar quiere decir hacer el esfuerzo, trabajar, comprometerse con algo. Así que como cristianos debemos de esforzarnos, comprometernos, estar completamente de acuerdo en hacer lo que es correcto delante de Dios. Y cuando hacemos las cosas bien delante de Dios, créame que también vamos a ser impulsados para hacer las cosas bien delante de las demás personas. Porque cuando decidimos vivir de una manera íntegra, con una conciencia limpia, una vida intachable, de buen testimonio delante de Dios y los hombres, podemos recibir muchos beneficios. Se abre las ventanas del cielo de par en par para que nosotros empecemos a recibir muchas bendiciones. Y una de estas bendiciones es que podemos acercarnos confiadamente delante de Dios. Podemos venir delante de su presencia y no ser rechazados. Podemos acercarnos con libertad, con la confianza de que Dios nos recibe, Dios nos escucha y Él no nos va a rechazar. Y eso es una gran bendición. Eso es una gran bendición y yo creo que es la primera bendición, como dice Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios mediante nuestra fe en Cristo Jesús. Se abre la puerta del cielo para entrar en esa comunión con Dios. Mire qué importante lo que dice Hebreos capítulo 10:22. Dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y con cuerpos lavados con agua pura, dice, interiormente purificados de una conciencia culpable y con los cuerpos lavados con agua pura. Quiere decir que cuando nos acercamos al Señor, cuando hacemos las cosas bien, Él limpia nuestra conciencia y podemos acercarnos a Él sin ese sentimiento de culpa. Porque cuando tenemos la conciencia limpia, es el producto de hacer la voluntad de Dios, de vivir bajo la instrucción de la palabra, guiados por el Espíritu Santo. Y entonces los críticos nuestros se quedan sin argumentos. Ya no pueden hablar mal de nosotros porque solamente ven el bien. Podrían hablar mal de nosotros mintiendo ellos, pero no porque nosotros hemos actuado mal. 1 Pedro 3, 15 y 17 dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que está en ustedes. Dice, pero háganlo con gentileza, respeto, manteniendo ¿qué? Una conciencia limpia, para que quienes hablan mal de su buena conducta en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Porque no hay nada más hermoso, hermanos, que vivir con una conciencia limpia. Eso trae paz. Eso no da cabida a sentimientos de culpa y fortalece nuestra relación con Dios y con las demás personas. Por eso 1 Juan 1:7 es un texto maravilloso con el cual nosotros debemos de recordar siempre. Dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, refiriéndose al Señor Jesucristo, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y cuando el Señor nos limpia, tenemos una conciencia limpia. Podemos ver a nuestros hijos con la frente en alto. Podemos ver a nuestro cónyuge con nuestra frente en alto. Podemos caminar en la comunidad con nuestra frente en alto porque sabemos que tenemos una conciencia limpia delante de Dios y las demás personas. Eso es un principio cristiano que debemos de adoptar en nuestra vida. Así que le damos gracias al Señor por recordarnos esto.